Volvemos con el Noticia Especial de Venezuela. La segunda arista, el presidente de esta nación suramericana, Nicolás Maduro, también informó sobre la ruptura de relaciones diplomáticas y políticas con Colombia, tras señalar a su homólogo Iván Duque de apoyar la promoción de una intervención militar extranjera en su país. Pero la paciencia se agotó. No puedo seguir soportando. No podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela. Por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia, y todos sus embajadores y cónsules deben salir en 24 horas de Venezuela. ¡Fuera de aquí la oligarquía! ¡Fuera la oligarquía de aquí! ¡Ya basta ya! Horas más tarde, en un comunicado oficial, la Cancillería informó la decisión del presidente Maduro. Ponemos el comunicado en pantalla. El texto expresa: el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela condena enérgicamente los sistemáticos actos de agresión contra las instituciones nacionales por parte del gobierno de Colombia, bajo la tutela de los Estados Unidos, que busca generar hechos de violencia en Venezuela, con el propósito de concretar un golpe de Estado en franca violación del derecho internacional. Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia han violado prácticamente todos los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, hecho que constituye una inaceptable provocación contra la República Bolivariana de Venezuela, que pone en riesgo la paz nacional y la región. En tal sentido, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha decidido la ruptura integral de relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno de Colombia. En consecuencia, se otorga un plazo de 24 horas a partir de la publicación de este comunicado para que diplomáticos y funcionarios consulares de Colombia abandonen la República Bolivariana de Venezuela. Esta nación quiere dejar constancia que ha sido el actual gobierno de Colombia, bajo la penosa sumisión al gobierno de los Estados Unidos, el que ha forzado esta lamentable situación y obligado esta decisión en defensa de la dignidad de nuestra patria, dice este comunicado. Revisemos ahora este hecho también desde el lado de Colombia. La Cruz Roja Internacional denuncia el uso de su emblema por parte de personas no afiliadas a la organización. En el puente internacional Francisco de Paula Santander, en el lado colombiano, integrantes de un supuesto organismo de ayuda humanitaria para Venezuela llamada la Coalición para la Libertad, se muestra acompañado de fingidos representantes de la Cruz Roja con chalecos que destacan el conocido símbolo, un símbolo mundial. Los manifestantes han burlado al organismo internacional. Por esa razón, hay un comunicado de la Cruz Roja a través del Twitter que dice lo siguiente: hemos conocido que hay algunas personas no afiliadas a la Cruz Roja de Colombia o Cruz Roja de Venezuela que usan emblemas de la Cruz Roja en la frontera entre Colombia y Venezuela y entre Brasil y Venezuela. Les instamos a que dejen de hacer esto. Podrían tener buenas intenciones, pero corren el riesgo de poner en peligro nuestra neutralidad, imparcialidad e independencia. Vamos hasta Colombia con más información y nuestro corresponsal en Bogotá, José Manuel Jiménez. José, buenas noches. Cuéntanos las reacciones que hay en Colombia desde la política, desde la Colombia social, movimientos y organizaciones de derechos humanos a la decisión del presidente de Venezuela de romper relaciones con Colombia ante esta violación de intento de pasar la frontera de una nación soberana. Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, las reacciones no se han hecho esperar. Muchas voces han lamentado la actual situación de las relaciones políticas entre las dos hermanas naciones, relaciones que se vinieron desquebrajando desde los últimos 6 meses, es decir, desde la posesión del presidente Iván Duque en la Casa de Nariño, quien inició toda una oleada de ataque hacia ha convocado o que ha terminado diplomáticas. El gobierno nacional también ha dicho que debe salir del país los funcionarios diplomáticos de la Embajada de Venezuela, pero también advirtió al gobierno venezolano que en sus manos está proteger a los funcionarios de la Embajada de Colombia en Venezuela. Es una situación. Han dicho que es una situación
ni en los peores momentos de la historia de las relaciones en cuanto a los temas limítrofes. Nunca se había llegado a ese punto, pero eso ha sido consecuencia de una pésima y de una improvisada política internacional del actual gobierno de Colombia, política internacional que no ha sido sometida a un consenso con la Comisión Internacional, que está compuesta por expresidentes de la República, por varias figuras importantes para analizar la situación con el hermano país. Simplemente fue un andamiaje creado desde el gobierno de Colombia, auspiciado por el gobierno norteamericano y por otros países latinoamericanos, de forma irrestricta para sacar del gobierno, para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Las organizaciones sociales también lo han dicho y se lo han repetido a este gobierno. No estamos dispuestos a prestar el territorio para una confrontación armada con un hermano país, históricamente hermanos, y no vamos a permitir que eso suceda. Aquí hay otro análisis también que hay que hacer. Si el presidente Iván Duque presta el territorio para que pase tropa colombiana o tropa extranjera hacia el país de Venezuela, estaría violando la Constitución del país, porque él debe pedir autorización al Congreso de la República en pleno. Tiene que colocarse este tema a discusión. No es algo simple, no es algo sencillo que se pueda tomar una decisión rápida de un momento a otro, pero la situación también abarca lo que ha sucedido el día de hoy en el puente Simón Bolívar. También se ha hecho mucha réplica y mucha crítica a lo que pasó en ese momento. No había un cordón de seguridad por parte de la Fuerza Pública de Colombia en el puente. Se dejó a la población que atravesaran las barricadas sin ninguna contención. ¿Esto qué quiere decir? Se estaba buscando obviamente una provocación hacia la Guardia Nacional Venezolana al otro extremo del puente internacional Simón Bolívar. Y eso también tiene que explicarlo el presidente Iván Duque a los colombianos. ¿Por qué no se cerró la frontera? ¿Por qué no hubo un cordón de seguridad de la Fuerza Pública colombiana en el puente? Y si se iba a pasar esa ayuda humanitaria, ¿por qué nunca hubo una comisión del gobierno nacional, una comisión internacional que hiciera ese puente con las autoridades venezolanas y pudieran dialogar si se pasaba o no se pasaba la ayuda humanitaria, entre comillas, como la han catalogado en el resto del mundo, hacia Venezuela? Son situaciones de provocación y son situaciones que en eso tuvieron en cuenta el día de hoy por parte del gobierno nacional. También hay que recordarle a los televidentes que esta supuesta ayuda humanitaria nunca contó con el respaldo de organizaciones internacionales humanitarias tan importantes como el Comité Internacional de la Cruz Roja, como también la Luna Roja, y tampoco Naciones Unidas avalaron este procedimiento porque lo vieron que era un procedimiento netamente político y no humanitario, Tatiana. Exactamente, eso es lo que primero debe responder el presidente Iván Duque a los colombianos, y ahí hay unos hechos claros por parte de organizaciones humanitarias a nivel internacional. Gracias, colega, y nos vamos ahora desde Bogotá hasta Santiago de Chile con nuestra corresponsal Paola Dragni. Paola, ¿cómo recibe el pueblo que en medio de tantas y tantas dificultades el presidente Piñera se dé un paseíto por Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela? Buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches. Sí, seguimos en la Embajada de Venezuela en Chile y como puedes ver hay un grandísimo grupo de gente que ha estado resistiendo afuera de la embajada durante la madrugada de anoche hasta hoy, porque justamente una serie de opositores han venido hasta acá haciendo agresión física, incluso con las personas que han venido hasta la embajada, y que no solo han manifestado la molestia por este viaje del presidente Sebastián Piñera, sino también por la omisión que ha hecho la prensa chilena. Ha
episodios como este de resistencia también a los heridos. 5 detenidos hubo y uno de ellos, una venezolana que agredió de forma muy violenta a una persona de edad. Tatiana, la gente que está acá sobrevivió a la dictadura de Augusto Pinochet. Ellos saben lo que es una dictadura y se enfrentaron de forma directa a los opositores que intentaron entrar hacia esta calle donde está la embajada. Y por otro lado, el tratamiento de los medios de comunicación chilenos que han emitido cuestiones tan básicas como por ejemplo la postura de la Cruz Roja Internacional, que ha rechazado que este episodio en las fronteras venezolanas sea ayuda humanitaria. Y también, hay que decirlo, la agresión que sufrió nuestra compañera chilena Nicole Cram, bajo la cual ni siquiera hubo un pronunciamiento de las autoridades chilenas que estaban a pocos metros en la frontera con Colombia. Hay que recordar que hace pocas semanas un tremendo escándalo se hizo por esta detención supuesta de los periodistas de TVN en Venezuela. Sin embargo, Nicole Cram, que prácticamente sobrevivió a un ataque, a un atentado terrorista en su contra, no ha recibido el apoyo ni del gobierno ni de los gremios de los periodistas chilenos. Así las cosas. Gracias por entregarnos esa información, Paola. Y bueno, ahí acompañada por ese grupo de personas que se solidarizan, como en tantas partes del mundo, con el pueblo de Venezuela. Gracias, Paola. Buenas noches. Así nos vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Luis Carlos Domínguez Prada. Él es abogado de derechos humanos, analista político, con nosotros desde Bucaramanga, vía telefónica. Profesor Domínguez, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Telesur. Con mucho gusto, a sus órdenes. A usted muchísimas gracias. Profesor Domínguez, ¿cómo entender esto que ha sucedido, esta agresión que no tiene otro nombre más que guerrerista desde el lado colombiano hacia la frontera con Venezuela, violando todo lo que significa el marco del derecho internacional por parte del gobierno del presidente Iván Duque? Sí, Tatiana, usted lo ha dicho perfectamente, y ese es el tema en el que yo quería esta noche insistir y recabar: el derecho internacional. Lo que está pasando en este momento con Estados Unidos y particularmente con Colombia con respecto a Venezuela es una infracción gravísima, la más grave de todas del derecho internacional, porque se está hablando, lo que está ocurriendo en la realidad internacional, y es un de boca, pero decir declaraciones y acciones. Este es el crimen de agresión, es el crimen más grave del derecho internacional, el crimen tipificado desde 1919, cuando terminó la Primera Guerra Mundial y se intentó procesar. Profesor Domínguez, lamentablemente estamos perdiendo la comunicación con usted. Le pido rápidamente a la producción que mejoremos esa comunicación. Muy importante poder escuchar con claridad a nuestro invitado, Luis Carlos Domínguez Prada, abogado en materia de derechos humanos, analista político colombiano, con nosotros desde Bucaramanga. Entre tanto, quiero compartir con ustedes información desde nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Presidente Nicolás Maduro: el golpe de Estado ha fracasado, Venezuela está en paz. El titular que resaltamos. Esto se dio en medio de una multitudinaria concentración que primero fue una marcha y que avanzó hasta el centro de la capital. Aquí precisamente tenemos fotografía de lo que significó esa movilización, que evidentemente no se muestra a nivel internacional. El presidente Maduro aseveró este sábado 23 de febrero que Venezuela se mantiene en paz con la Unión Cívico-Militar, que rechaza una eventual intervención extranjera bajo las falsas banderas de supuesta ayuda humanitaria del gobierno de los Estados Unidos. Él dijo esto: nuestro país está y va a seguir en paz, gracias a la conciencia de la gran mayoría de los ciudadanos que quieren vivir en paz, dijo el presidente en inmediaciones del Palacio de Miraflores. Allí se encontró con el pueblo revolucionario que salió a las calles en defensa de la soberanía y de la paz. De nuevo con nosotros nuestro invitado, profesor Domínguez, ¿me escucha? Sí, Tatiana, yo le quería decir que lo más sorprendente, lo más grave de todo lo que pasa en relación con el proceso que se está dando contra Venezuela es que esto es una gravísima infracción al derecho internacional. Eso tipifica el crimen de agresión, porque es que el crimen más grave que puede haber en el derecho internacional, y esto comenzó en 1919, cuando se intentó procesar al Kaiser Guillermo II de Alemania por haber iniciado la Primera Guerra Mundial, fue el delito que se tipificó, en ese momento se creó internacionalmente, de agresión, que es el de preparar, planear, planificar, iniciar o proseguir una guerra. Lo que se está haciendo en este momento con Venezuela claramente, y es que, bueno,
Bush lo ha confesado de boca claramente, ¿no? El presidente Trump de Estados Unidos lo ha confesado abiertamente, es que va a invadir militarmente. Esto es crimen de agresión, eso es guerra, y Colombia está siendo instrumento y va a ser instrumento de eso. Entonces, eso desde cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial y se hizo el juicio de Nuremberg, se hizo sobre la base que se juzgó y condenó a muerte a los jerarcas nazis, fue sobre la base de haber cometido el crimen de agresión, o sea, haber iniciado una guerra. Eso después lo adoptó la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y lo tipificó y lo hizo norma legal internacional con la consagración del crimen de iniciar la guerra o de agresión como un crimen de derecho internacional que es objeto de reproche, de juzgamiento y de condena universal. Inclusive tiene jurisdicción internacional. Eso es lo que se está viendo en Venezuela. Y además de eso, abusando de ese, como saben que es ilegítimo de todo punto de vista lo que se hace contra Venezuela porque es abiertamente un intento de guerra, entonces se acude a la palabra humanitario, que son razones humanitarias. La palabra humanitario se ha abusado al exceso por parte de los gobiernos que están contra el gobierno del presidente constitucional de Venezuela, que es el presidente Maduro. Se ha abusado esa palabra y los medios la han manoseado de una forma realmente vergonzosa y desvergonzada, como han abusado la palabra humanitaria. La palabra humanitaria tiene también una reserva en el derecho internacional, no la puede decir porque sí, porque esto es humanitario, entonces vamos a bombardear por razones humanitarias, vamos a invadir por razones humanitarias, como en Yemen, como en Somalia, como en Irak, como en Siria, como en Afganistán. Eso es simplemente un fraude al derecho. La palabra humanitario, como bien lo acaba de decir el anterior analista que hoy en Telesur, tiene una reserva legal internacional para usarla solamente la Cruz Roja Internacional o la Media Luna Roja o la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que son los que pueden decir cuando una situación humanitaria amerita una intervención de carácter inclusive puede ser bélica, pero una intervención por razones legítimamente humanitarias de protección. No es como en este caso la mentira humanitaria, el fraude humanitario, el timo humanitario, el despojo petrolero que se quiere hacer, ponerle la palabra humanitario y queda bendecido. Entonces, tanto el conato, porque estamos en conatos de guerra, porque todo se tiene ese carácter muy claro, muy definido, hay tropas norteamericanas, el jefe del Comando Sur, el jefe del ejército norteamericano estaba en Cúcuta, con el ministro de Defensa de Colombia, con los altos mandos militares de Colombia, el presidente de Colombia en Cúcuta estaba en una sala de crisis. No sé por qué sala de crisis, no sé Colombia, que si fuera cierto que hubiera un drama terrible en Venezuela, yo no sé qué tenía que ver una oficina, una sala de crisis del gobierno de Colombia con sus mandos militares en Cúcuta, en la frontera precisamente. Yo no le veo sentido si no son aprestos de algún tipo que es inconfesable realmente. Una crisis que se ha inventado Estados Unidos y que ahora suma al vecino Colombia para generar una situación realmente tan aberrante, dirían muchos analistas, cuando hemos escuchado a algunos de ellos, no solamente relacionando al quiebre del derecho internacional, sino lo que Estados Unidos pretende hacer es la ley de la selva. Profesor Domínguez, muchas gracias por ese análisis. Buenas noches. Con mucho gusto. Muchísimas gracias.